Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola Sol, sí se escucha. Excelente, muchas gracias, Eliud. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra siguiente capacitación. El día de hoy, el tema que veremos será el ritmo circadiano. Este tema tan interesante nos lo va a compartir nuestro compañero y amigo Eliud, quien es jefe de proyectos. Les comento un poco las presentaciones que revisamos durante la semana pasada a partir del 31 de marzo. Se les van a hacer llegar el día de hoy por medio de su correo. Y así todas las presentaciones y todas las capacitaciones que vayamos viendo, se les hará llegar cada viernes de cada semana. Esta semana, en Grupo Construlita, descansamos jueves y viernes, por lo que por esta semana hoy es el último día de capacitaciones. Sin embargo, continuamos con la actividad el próximo lunes con el mismo horario, 10 de la mañana y 6 de la tarde con horario México. ¿De acuerdo? También les van a hacer llegar por medio del chat un link en donde ustedes van a poder contestar una encuesta sobre el tema y para que nos dejen ahí sus comentarios. Hemos silenciado sus micrófonos eh, para que al final dejemos unos 5 o 10 minutitos para que puedan realizar sus preguntas, ¿de acuerdo? De cualquier modo, varios estamos pendientes del chat. Bueno, si gustas, comenzamos, Eliud. Sí, gracias Sol. Hola, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Recapitulando lo que comenta Sol, vamos a ver el tema de ritmo circadiano, no sin antes comentar que este tema pertenece a una división que también se entiende como luz y salud, a veces así la podemos encontrar, esta división de donde encontramos el subtema de ritmo circadiano y vamos a entender el importante impacto biológico que tiene para el cuerpo humano sobre una línea no visual. Normalmente estamos atendiendo temas visuales de la luz. En este caso se darán cuenta que va a ser un tema con enfoque no visual al proceso de la luz y el ser humano. Otra pequeña aclaración. En una conferencia pasada tuve algún comentario positivo, también lo entiendo así, sobre el por qué no se había tratado sobre producto específicamente, a lo mejor aplicado a la presentación. La razón aquí es sencilla, también tenemos presentaciones en las cuales se tocan temas particulares de producto. De hecho, en la gran mayoría se tocan temas de producto acompañados de su respectiva justificación teórica o práctica. Sin embargo, hay temas como este y el pasado que vimos que se prestan más para un entendimiento de la raíz pues del tema del tema en particular. Y la intención también es conocer de luz e iluminación para posteriormente entender de producto. Siempre he comentado con el equipo que antes que conocer de producto o leer fichas técnicas, es indispensable saber de iluminación y por ende no necesariamente el conocimiento del producto va a llegar solo, pero sí ayuda demasiado. Creo que es un consejo que podría aportarles para ustedes. Conozcan de iluminación y después van a entender la aplicación de los productos de mucho mejor forma. Ahora sí comenzamos con el tema. Listo. Comienza aquí como para darle fuerza a la importancia de la luz hacia el ser humano. ¿Desde dónde viene esto? Vamos a irnos de lo macro a lo micro. En cuestión macro, podemos hablar de la luz y la vida, su importancia hacia la vida como tal. Es tan importante la luz no solo para los seres humanos, para la vida en general, que actualmente se considera que la luz es un componente como tal o un ingrediente, si lo queremos ver de esa forma, para el origen de la vida misma. Desde el principio de los tiempos fue vital entre los componentes como carbono, nitrógeno, oxígeno y demás. También la luz como energía electromagnética, porque eso es lo que es energía electromagnética, fue también un componente para generar la vida misma y de ahí pues la evolución que se ha dado a través de millones de años. Ujú. Aquí lo que alude esta imagen, si lo podemos entender así, y citando el último de los puntos que está aquí, la luz solar es la fuente que nutre de energía a los seres vivos. ¿A qué se refiere? Lo podemos entender aquí en la imagen como
especie de cadena alimenticia, en donde a lo mejor desde la escuela recordamos que era a lo mejor un ciclo cerrado. A lo mejor lo recordamos, a lo mejor uno sí lo vimos entendiendo la parte de la luz también, pero creo que la mayoría recordamos o nos enseñaron que era un ciclo en donde teníamos en esta parte el elemento orgánico vegetal que era devorado por el, el ser vivo herbívoro. Después pasaba a la parte del carnívoro y se cerraba. Cuando el carnívoro muere, se vuelve pues alimento también para los organismos vegetales en cuestión de abono y nutrientes de este tipo. Ese es como una especie de ciclo cerrado que todos recordamos, pero a veces omitimos la parte de la luz. ¿Qué papel juega la luz? Creo que es sencillo de entender. La luz es un nutriente de energía electromagnética, lo repito, para el componente vegetal. Eso, sin la luz, este ciclo de vida o de cadena alimenticia, incluso de transición de energía, no podría no podría darse. Creo que podemos estar de acuerdo fácilmente en esto. Así de importante es la luz para la vida. Y podemos cerrar esa idea con esto. A lo mejor siempre lo entendimos o nos lo enseñaron iniciando desde el componente vegetal, pero ahora lo vamos a ver de forma inversa, como dice aquí, vamos a citarlo, recorriendo en sentido inverso el camino o flujo de energía que nutre a cualquier organismo, terminaremos llegando al sol. Así podemos verlo, si ustedes gustan, a partir de este momento. Ahora también, en otras presentaciones, mis compañeros, personalmente también, hemos visto los conceptos básicos de iluminación como proceso visual también y técnico, en donde entendemos lo que es flujo luminoso. Este flujo, al impactar en una superficie que se mide a razón de metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, se transforma en iluminancia. Cuando es en metros cuadrados, se conoce como lux, que muchos están familiarizados con el concepto, donde lux es una unidad de medición de la cantidad de luz en la superficie y por ende resuelve X o Y actividades de trabajo o en los planos de trabajo. La luz que se refleja de esta superficie o rebota, podemos entenderlo conceptualmente como un rebote de luz porque la luz también se comporta como materia, aunque no es materia, pero se comporta como tal. Incide la luz, ese rebote se llama luminancia, que es también, ya lo podemos entender como un concepto de intensidad luminosa. Ya hemos profundizado un poquito más en ese tema, pero en este momento no es tanto el foco de esta presentación. Esa luminancia o esa luz que se refleja llega al ojo, al sistema visual, y lo hemos visto normalmente hasta aquí, hasta la pupila, retina, y pues de aquí viene un entendimiento del espacio a través de la interpretación que nuestro cerebro da del entorno, por la luz que absorbe. A partir de aquí ya el tema es un poco más nuevo para todos, o a lo mejor hemos visto partes de también. Vamos a pasar de ahí. Ahora vamos a dar el salto posterior al proceso visual y vamos a profundizar también en lo que mencionaba al principio, es el proceso no visual del impacto biológico de la luz hacia el ser humano. ¿Qué vemos aquí? Como se menciona, son células fotorreceptoras presentes en la estructura del ojo. ¿Qué células fotorreceptoras? Probablemente muchos ya habíamos escuchado sobre los conos y los bastones. Vamos a recapitular esta parte. ¿Qué son los conos y qué son los bastones? Principalmente vamos de aquí. Se encuentran en la retina, que es una de las capas internas del ojo. Esta es la retina, esta capa roja que podemos ver aquí. Y en la retina, en sus distintas capas, podemos encontrar a los conos y los bastones, que son estos. Creo que aquí está clara a lo mejor la idea de que es un cono y un bastón. Literalmente se llaman así por hacer alusión a la forma que tienen, cono y bastón. Así es una especie de representación gráfica y verbal. Entre los conos podemos tener en cada uno de nuestros ojos entre 6 y 7 millones de conos. Son muchos, pero no son tantos como los 120 millones aproximadamente de bastones que tenemos en el cuerpo ocular. Los conos son importantes ya que permiten, bueno, ambos son importantes, pero los conos son sensibles
a altos niveles de iluminación y también son sensibles para diferenciar colores, es decir, participan en el proceso visual durante el día. Y los bastones son responsables de nuestra visión nocturna y también se caracterizan por ser acromáticos, es decir, vamos a ver pues en escalas de blanco y negro. Y son tan sensibles a la luz, tan altamente sensibles a la luz, que durante el día se vuelven ciegos. Es decir, como si los deslumbráramos, por conceptualizarlo de alguna forma, y no son incapaces de ver, no funcionan durante el día o durante altos niveles de iluminación. Y no necesariamente del día, incluso en horarios nocturnos, por ejemplo, en un espacio interior donde tenemos luz artificial, pues también los bastones son ciegos. Y cuando la luz se apaga, pues hay un proceso, un lapso, podría ser 20 minutos quizá, en donde se adaptan a los bajos niveles de iluminación y es entonces cuando comenzamos a ver mejor. Eso lo podemos entender, no sé si todos han estado, por ejemplo, en algún lugar apartado de la ciudad, un campo, algo así donde tengamos a lo mejor presente la luz de la luna. Se llega la noche y hay un proceso en el que no vemos del todo, pero sin darnos cuenta, al pasar un tiempo es, no quiero decir que muy claro el entorno, pero se distingue de mucha mejor forma. Es donde los bastones ya se adaptaron a las bajas condiciones de luz. Retomando el tema de los conos, porque al final, ¿por qué los conos? Porque son las células fotorreceptoras que nos permiten ver con bajos, medianos o altos niveles de iluminación. Bajos no me refiero a tan bajos como lo que detectan los bastones, pero me refiero a bajos en interiores, por ejemplo, que relativamente contra un exterior, pues pueden ser bajos. Podemos pensarlo en iluminación artificial también. Los conos son, se pueden dividir en tres. Son conos L, M y S. ¿Qué quieren decir estas letras? Es como chico, mediano y grande. En el inglés es de large, medium, small o short. ¿Qué podemos decir como valor agregado aquí? Si se dan cuenta, aquí de acuerdo a las gráficas podemos entender que son más sensibles, por ejemplo, los conos L a las longitudes de onda largas, que es donde encontramos a los colores cálidos o rojizos. Después vienen los conos M, que son sensibles a las longitudes de onda medianas, que es donde se encuentran los colores, pues, digamos que centrales del espectro electromagnético, pero principalmente cargados hacia los colores o pigmentos verdes. Y por último, los conos short para longitudes de onda pequeñas. Aquí está la escala de longitud de onda, está de mayor a menor, de menor a mayor, y donde los conos S o small o short, pues son sensibles a las ondas más cortas. Si se dan cuenta y lo relacionamos con los productos de iluminación que actualmente conocemos, hemos de recordar el RGB, que es Red, Green and Blue. El RGB son los colores primarios luz, que casualmente, o físicamente, mejor dicho, pues son capaces de generar la luz blanca y entre 12 y 16 millones de colores distintos. Si hacemos la relación, todo puede estar también conectado. También en nuestro proceso biológico de captación de luz y color, pues si se dan cuenta, hay un pico de sensibilidad de color también al RGB, al rojo, al verde y al azul. También está relacionado con nuestra captación de luz o nuestra sensibilidad a la luz y el color. Continuando con el tema de células fotorreceptoras, hay algo, no sé si todos lo habían visto. Normalmente cuando nos enseñan de luz o profundizamos en este tema, hablamos de conos y bastones, pero incluso en la ciencia a nivel biológico, lo que vamos a ver ahorita es relativamente nuevo porque tiene 20 años. Si vemos aquí, el tema que vamos a hablar se descubrió en el año 2000 prácticamente, pues son 20 años justamente, donde se detectaron que existían estas células que estamos viendo aquí, perdón. Estos son los conos y los bastones. Tenemos células bipolares que hacen como la transición de información, lo podemos entender así, hacia estas células nuevas, células ganglionares. Ajá.
se descubrieron en el año 2000 y que se puede decir que eran prácticamente por 200 años, la ciencia biológica creía que solo existían estos. A partir del 2000, como mencionamos, las células ganglionares aparecieron o no aparecieron, se descubrieron y se llamaron células ganglionares fotosensibles o como estas siglas que aparecen aquí. Estas es donde entra el tema. Ahora sí, vamos a entrar ya sobre el reloj biológico o ciclo circadiano, que es el tema de la presentación, hasta aquí, hasta este punto. Se descubrió que estas células ganglionares tienen una conexión con el cerebro, núcleo supraquiasmático o NSQ, y a su vez tiene una conexión con la glándula pineal. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere lo que estamos hablando? Podemos referirnos aquí en este esquema. Hasta aquí habíamos visto donde tenemos la retina con los conos y bastones, entran las células IPRGC, que son las células ganglionares fotosensibles, las nuevas en la cancha de la ciencia de la visión. Y podemos ver que se derivan dos líneas. La línea roja es la ruta visual, es la que normalmente entendemos, que hay un proceso visual y una interpretación en el cerebro de nuestro entorno en cuanto a volúmenes, color, espacio, distancia y demás conceptos. Y viene una ruta no visual, la que es nueva relativamente hablando. Esta es la ruta no visual, la ruta azul, y la que nos toca en este tema. La ruta no visual viene a partir de las células ganglionares, llegamos al núcleo supraquiasmático. ¿Qué es este núcleo supraquiasmático? Conceptualmente yo lo veo como una especie de válvula, como si le fuera así, una válvula reguladora, ya que regula la secreción de una hormona que vamos a ver más adelante a detalle, que se llama melatonina. Y esta hormona melatonina, aparte de regularla, también la estimula, pero la melatonina no está aquí en esta válvula. Si lo entendemos como válvula, continúa el flujo de información neuronal, porque es información neuronal, ya que las células ganglionares son un tipo más de neuronas neuronales. Llegamos aquí a la glándula pineal, se llama esta parte del cerebro, es glándula pineal, y esta sí es la responsable de producir y segregar como tal esta hormona melatonina, que la vamos a entender más adelante y es vital para varios procesos fisiológicos del ser humano. Ahora sí, entramos de lleno bajo esta antesala, entramos de lleno a los ritmos circadianos, qué son, qué impacto tiene hacia el ser humano y cómo también creo que va a ser importante no tomarlo necesariamente como pura clase de biología y fisiología ocular y cerebral incluso, sino también irle dando la aplicación en cuanto a diseño arquitectónico y diseño de iluminación. ¿Qué es un ritmo circadiano? Antes que nada, etimológicamente circadiano significa cercano al día. Por si alguna vez les preguntan, ese tema es cercano al día. De ahí viene como la parte conceptual y vamos a ver por qué se refiere al día, pero también va a ser a la noche. O al día como completo, como un ciclo de 24 horas. ¿Qué es el ciclo circadiano? ¿A qué se refiere? Es una conexión directa entre la luz, los tiempos del organismo y las hormonas. Y es donde podemos ver que la luz, como habíamos mencionado, va a ejercer un efecto biológico no visual. Y este efecto biológico no visual va a ser vital para nuestro proceso de salud y proceso de descanso y proceso de vigilia también, vigilia o actividad. ¿De dónde viene el tema circadiano? Lo de cercano al día, lo podemos entender un poco mejor en esta imagen donde tenemos el ciclo de día y noche durante 24 horas. Eso se debe a la rotación de la Tierra, en donde vamos a tener luz y oscuridad por determinado lapso de tiempo. Y en este lapso, pues nosotros como seres orgánicos y vivientes nos hemos adaptado a lo largo del tiempo, como lo vimos desde el principio, desde miles, millones de años, los organismos vivientes nos hemos ido adaptando también al cuerpo celeste en el cual habitamos. ¿A qué ciclos biológicos nos adaptamos? Principalmente son estos, que es sueño y vigilia, donde nos vamos a detener en el tema más adelante. También tiene que ver con la temperatura corporal, que va cambiando de acuerdo a la rotación de la Tierra, el ritmo cardíaco y a la producción de hormonas, que está conectado directamente con el sueño y la vigilia.
que es la hormona de la melatonina, y otra hormona que a veces no olvidamos cuando aprendemos de iluminación, pero también está presente. Aquí están las dos hormonas, la que a veces omitimos. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿A qué se refiere la vigilia y el descanso? O el descanso y también pues la atención que tenemos para realizar distintas actividades. Tenemos una hormona que es la melatonina, también se le puede conocer como la hormona de la oscuridad o la hormona del sueño. ¿Cómo se comporta esta? La melatonina desciende por la mañana para permitirnos despertar y tener cierto tipo de actividad. Es decir, desciende porque se suprime con la luz, por eso dice que desciende por la mañana. Cuando empezamos a tener ciertos niveles de iluminación, se empieza a suprimir esta melatonina que por la noche nos permitió conciliar el sueño, por la noche o desde la tarde que nos preparamos para ello. Y en las personas sanas se eleva cuando descienden los niveles de iluminación, y no solo cuando descienden para ponernos en penumbra. La melatonina se estimula también cuando tenemos temperaturas de color cálidas, como 2700 Kelvin, 3000 Kelvin, normalmente en los espacios arquitectónicos, desde aquí ya hay que irlo relacionando e irle buscando la importancia del por qué elegir una temperatura de color u otra en los espacios arquitectónicos. Cuando tenemos temperaturas de color cálidas, se empieza a segregar esta hormona y nos va a facilitar para descansar y conciliar el sueño. Sabemos que dormir es demasiado vital para el ser humano, incluso tan vital que se dice que una persona puede morir antes por no dormir que por no comer. A lo mejor si no comemos, hay personas que han soportado una semana o más sin comer, pero a lo mejor a los 3 días, si no dormimos, estamos cerca pues, de perder la vida por un paro cardíaco, por deterioro mismo del cuerpo. Es más, no quiere decir que sea más importante, pero pues sí es tan vital dormir como comer bien y demás actividades. ¿A qué vamos acercándonos aquí? Pues a nosotros como diseñadores de iluminación, arquitectos, especificadores de productos de iluminación, vendedores, darle la verdadera importancia o la justificación a nuestros clientes o a nosotros mismos del por qué seleccionar una temperatura de color u otra. Se encuentra la melatonina presente desde organismos unicelulares, es decir, los seres humanos no somos exclusivos de esta hormona, hasta las bacterias producen melatonina y pues grandes mamíferos también lo van a producir. En general, la vida se rige también por esta hormona porque los seres vivientes evolucionamos con la luz. Repetimos ese concepto del inicio. Y acá tenemos el cortisol. Muchas veces no lo mencionamos o lo escuchamos cuando aprendemos de luz, pero está aquí. También está presente el cortisol y es la hormona de la energía. Esta incrementa durante el día. Es decir, cuando cede la melatonina, aparece el cortisol, estimula la producción la densidad de glucosa en el plasma sanguíneo para ofrecernos energía y desempeñar las actividades que tengamos que realizar. Solo aclararía un poco el tema del cortisol. No nos vamos a detener mucho aquí porque al final nosotros, como gremio de iluminación, iluminamos para la noche y nuestros productos son para la noche. Obviamente, durante la existencia de luz natural, pues a veces nuestras fuentes de luz incluso podrían estar apagadas, podrían estar reguladas, pero hay luz. De alguna u otra forma hay luz y nosotros nos vamos a dedicar a favorecer dentro de lo posible la segregación de melatonina con nuestros productos de iluminación o con nuestros proyectos, ya sea en cuanto a luz natural u artificial. ¿Qué vemos aquí en esta gráfica? Y vamos a relacionarlo en cuanto a proyectos de iluminación. Estamos en melatonina, que es la hormona de la oscuridad. Repetimos ese concepto. Esta gráfica nos habla en una relación X y Y respecto a la melatonina segregada en el plasma sanguíneo y va relacionada contra la edad, es en años. ¿Cómo vamos a entenderlo respecto a un proyecto? Primero vamos a entender biológicamente. Biológicamente, durante los primeros años de edad, pues los bebés segregan muy poca melatonina. Recordamos que la melatonina es responsable de
de controlar el sueño o de estimular también el proceso de descanso o sueño. Esa es la razón por la cual los bebés no tienen ningún problema por despertarse cada 2 horas, incluso los médicos dicen que hay que darles de comer, cada 2 horas a partir del nacimiento cuando o en sus primeros meses de edad, porque ellos no van a tener ningún problema en despertarse. Y así va creciendo, va aumentando la segregación de melatonina hasta una cresta, o un tope en el fin de la infancia, en promedio es más o menos, en donde los niños van a poder conciliar mucho más fácil el sueño y a veces también dormir por más tiempo, o no necesariamente dormir más, no solo se refiere a eso, sino a dormir mejor y regenerarse de mejor forma. Y así viene, pues, lo que podemos entender también como un espejo hacia la depreciación de la edad. Es por eso que las personas mayores, y lo digo siempre como una especie de, pues, de anécdota, vivencia, y probablemente algunos de ustedes la han notado, en donde las personas mayores, los ancianos, a veces incluso hasta se quejan de los más jóvenes porque dicen que son muy flojos, se despiertan muy tarde y demás. Eh, no demerito el sentido de trabajo que tienen las personas mayores, pero también tiene un sentido biológico en el cual ya tampoco producen mucha melatonina y a lo mejor a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana ya no pueden conciliar más el sueño a diferencia de personas de menor edad. Es por eso que aquí con la melatonina van mermando los procesos regenerativos y nos volvemos más degenerativos en cuestión biológica y pues nos acercamos pues sí, literalmente hacia el fin de la vida. Tiene mucho que ver la segregación de melatonina y por eso es tan importante dormir bien. Ahora sí, como proyectos, como iluminación, pues, ¿cómo vamos a aterrizarlo? Pues, proponiendo fuentes de luz adecuadas para los distintos espacios. Es bien sabido, o hay como especie de recetas de cocina en las cuales nos dicen que para una oficina, pues, vamos a utilizar una luz neutra, blanco neutro. A lo mejor para una industria vamos a utilizar luz en 6500 Kelvin, donde es una iluminación más fría. ¿Por qué? Porque la melatonina se suprime con las longitudes de onda, principalmente las que tienden hacia a los azules, que es la luz blanca, la luz fría, tienden a estar más cargadas de longitudes de onda en el rango de los azules. Y eso suprime la melatonina, nos quita el sueño un poco dentro de lo posible y nos estimula la actividad. De aquí viene ese pues ese uso de las temperaturas de color. No solo se trata de que se ve más bonito o se ve más feo, sino tiene una razón de ser esta selección de temperaturas de color. Pero no solo es casarnos con una receta de cocina, por ejemplo, decir que nuestra recámara va a ser cálida, sí va a favorecer efectivamente, o nuestro hogar en general va a favorecer que sea cálido para que nosotros, nuestros familiares, amigos, demás, pues concilien de mejor forma el sueño y se reparen mejor durante la noche. No quiere decir que, por ejemplo, al menos en México es muy común que la luz, y lo he visto para hogares, sea neutra o sea fría incluso. No quiere decir que las personas que tienen esta luz alejada de las temperaturas cálidas no duerman. Muchos podrán comentar que duermen demasiado bien con la luz que tienen siendo fría. Y es verdad, sí van a dormir bien, pero no necesariamente se van a reparar de la misma forma porque no van a tener la misma densidad de melatonina en el plasma sanguíneo. Ajá. Van a dormir, pero no se van a reparar o no van a descansar pues, de forma tan efectiva. Ahora vamos a sumarle puntos a las funciones en pro de la melatonina en el plasma sanguíneo. En pro tenemos lo que ya vimos, que son los ritmos biológicos, regulación neuroinmunológica, eso es demasiado importante para el tema de enfermedades. Creo que queda al 100 hoy en día en tiempos de pandemia. El dormir bien nos va a favorecer la regulación neuroinmunológica. Es tan importante y que incluso tiene que ver hasta en procesos celulares como la estructuración y movimientos celulares a nivel citoesqueleto. La misma estructura de las células se favorece por una buena segregación de melatonina. Actividad oncostática la favorece de buena forma porque ya que inhibe las formaciones cancerosas. Y vamos a dar un ejemplo práctico bastante interesante en cuestión de diseño de iluminación en un proyecto específico.
y también favorece o actúa también como antioxidante. La melatonina se dice que es la mejor hormona contra el envejecimiento o contra los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres o dónde los encontramos? Los encontramos principalmente en ciudades altamente contaminadas como la Ciudad de México. En países donde nos acompañan en esta ocasión, podrán decirnos qué zonas o qué ciudades son altamente contaminadas. Si han visto a veces cuando en los noticiarios, cuando hablan de los puntos IMECA o cuando hay contingencia ambiental, de repente mencionan el concepto de radicales libres. Y estos radicales libres, pues, son perjudiciales al ser humano, para esto también, para el envejecimiento. Aceleran, son como un catalizador para el envejecimiento, ya que frenan el proceso de regeneración biológica. Y tiene que ver con esto que vemos en el último punto, es una retención de los metabolitos derivados del oxígeno. El oxígeno como tal, como componente químico, como elemento químico, es un oxidante en general para cuerpos biológicos y para cuerpos inertes. De ahí viene el tema degenerativo en general para humanos y para animales y para incluso metales y lo que ustedes quieran imaginar. El ejemplo que les comenté aquí de actividad oncostática, yendo a la práctica, podemos irnos a un hospital especializado en el tratamiento del cáncer. Y si gustan también en general para los hospitales, si ustedes ponen o imaginan o recuerdan algún hospital en el cual hayan estado, van a tener en mente, seguramente, y casi puedo apostar, fuentes de luz neutras o fuentes de luz frías entre 4000 o 6500 Kelvin, 5000 Kelvin, más menos, van a estar entre los neutros y los fríos en general. Eh, no quiere decir que esté del todo mal, al final también en un hospital se pretende estimular la actividad, pero a lo mejor de las enfermeras, de los médicos. ¿Qué pasa con los pacientes? Hay pacientes que a veces tienen que estar vigilados en terapia intensiva o en recuperación durante 24 horas y tienen un luminario en 6500 Kelvin, luz demasiado fría. Recordemos cómo se inhibe la segregación de melatonina, pues es con la luz, pero sobre todo con la luz fría o neutra. Y la melatonina, a su vez, pues favorece los procesos de regeneración a nivel biológico. Entonces, si tenemos al paciente ahí 24 horas con 6500 Kelvin o luz fría, estamos inhibiendo o quitándole la optimización de la segregación de melatonina a este cuerpo. Y sabemos que en estos casos, por ejemplo, por eso toco ese tema preciso en el tema del cáncer, por ejemplo, es vital todo lo que sume es bien recibido para la recuperación de estos pacientes. ¿A qué voy en el tema de solución? Estamos viendo ya como tal una de las afectaciones. Como solución, por ejemplo, hoy en día, gracias a la tecnología del LED, podemos encontrar luminarios que regulan su temperatura de color desde los 2700 Kelvin, que son los cálidos, pasando por los 4000 hasta los 6500 Kelvin, que son los fríos. Y lo que podemos hacer es adaptar o simular un poco, dentro de lo posible, la actividad solar o la luz solar. Si lo relacionamos cuando amanece, vamos a tener luz muy cálida, incluso tirando a un poco rojizos, amarillos, esas temperaturas de color que vemos al amanecer. A lo mejor a las 10 de la mañana tenemos una luz un poco neutra, a las 12 del día ya es fría, y así va el espejo hacia lo que es el atardecer para conciliar el sueño de nuevo o estimular el proceso de regeneración y de descanso. ¿Se imaginan un paciente recuperándose, estimulando este ciclo? Incluso hay estudios que indican que un paciente que tiene luz natural en su habitación de recuperación, pues tiene un porcentaje un poco más alto en cuestión de los tiempos en el cual va a estar repuesto nuevamente. Pero muchas veces, pues en los hospitales sabemos que no existe la luz natural, parecen a veces cavernas y podemos hacer alusión con fuentes de luz artificiales. Melatonina y alteraciones del sistema nervioso, aquí lo tenemos como en contra de. Cuando hay alteraciones de la melatonina, no quiere decir que sea la única hormona responsable de estas enfermedades, pero tiene que ver.
Vemos aquí alteraciones del sueño, autismo, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Angelman, desórdenes convulsivos en niños. A veces un niño que sufre de convulsiones podemos favorecer que esta enfermedad decrezca o se mimetice, pues procurando que duerman bien. Esa es uno más de las soluciones o de los métodos que aportan para que esta enfermedad decrezca. O el síndrome de Angelman, no es muy común esta enfermedad, pero para quien no lo tenga muy claro, a lo mejor todos nos hemos topado con una persona que, digo, con todo respeto de la palabra, a veces les llaman loquitos. Es una persona que viene caminando hacia nosotros y se viene riendo solito o hacia la nada, y llega con nosotros y se ríe a pesar de que no nos conoce, y se ríe con nosotros por X o Y razón y continúa su camino así. Una de los síntomas de esta enfermedad es eso, que no sé, por alguna razón tienen como un exceso de felicidad, pero hacia la nada. Ese es el síndrome de Angelman. Parkinson son las personas que de repente empiezan a temblar en sus distintas extremidades y llega un punto en el cual hasta no pueden controlar acciones básicas como tomar agua, por ejemplo, o comer. Vamos a ver aquí de lo que les hablaba, de simular el recorrido del Sol y cómo son las temperaturas de color. Este es un pequeño estudio fotográfico que hice por ahí del año 2015. Eh, Son fotografías en una misma orientación, pero durante distintas horas del día y obviamente, pues como son distintas horas del día, la posición solar va variando. Este sol que vemos aquí hace alusión a un reloj. Aquí son las 6 de la mañana y va a ir cambiando y me gustaría que vieran cómo cambia la temperatura de color y cómo lo podemos ir relacionando hacia los proyectos arquitectónicos cuando tenemos horarios de descanso y horarios de actividad. Iniciamos en 6 de la mañana, son las 10 de la mañana, aquí son las 2 de la tarde. Si se dan cuenta, cambia un poquito. Vamos a pensar que aquí son 6500 Kelvin y aquí son 4000 Kelvin. Esto también va a variar de acuerdo a la latitud del proyecto. No es lo mismo un proyecto en México que uno en Canadá, por ejemplo. Y también de acuerdo al horario y de acuerdo al clima. Por ejemplo, aquí hay nubosidad y nos cambia la temperatura de color. Sin embargo, se continúa interpretando que es una temperatura de color hecha para la actividad de los seres vivientes. Regresamos a este espejo que son aquí las 6 de la tarde. Y las 10 de la noche, donde carecemos de luz natural, pero entran en juego las fuentes de luz artificiales. Y aquí se entiende el ciclo completo. Aumentamos un poco la secuencia fotográfica y vemos que es la teoría, si lo entendemos, vamos a ver que es recomendable, tampoco es como una obligación, pero aquí estamos dando la justificación del por qué sí utilizar temperaturas de color cálidas en los espacios interiores de los hogares, cómo vamos a estimular la relajación de un cliente en un restaurante en el cual no vemos que se vaya de forma a ver con algunos ejemplos también. Y aquí a lo mejor estamos entendiendo que es luz para una actividad fuerte donde necesitamos seguridad, un tema industrial, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, es alguna oficina, pero no quiere decir que sea la única temperatura de color, al igual como lo vimos en el ejemplo del hospital. Por ejemplo, lo dejamos un poquito aquí adelante en las referencias. Lo vamos a mencionar este concepto que lo dejo pendiente. Una es también de acuerdo a las distintas temperaturas de color, vamos aquí desde un más o menos 2400 Kelvin hasta un 6500 Kelvin. También es un concepto no solo biológico, sino también de percepción y de estética. Digo, también se refiere a eso para enaltecer un proyecto, para quitarle valor incluso a los materiales si utilizamos una temperatura que no. ¿A qué me refiero? Que nos iluminamos fachadas ya en exterior. Un poco no tanto hacia lo biológico, aquí es un poco estético. Si iluminamos, por ejemplo, el edificio de Bellas Artes en México, que es como una especie de cantera o, bueno, un acabado como blanquecino, si le ponemos luz demasiado cálida, ese acabado a Bellas Artes, que es blanco, y con luz en 2400 Kelvin, a lo mejor vamos a
a matar como ese acabado que el arquitecto en su momento quiso dar. Si pensamos en luz un poco neutra, a lo mejor sí lo empezamos a enaltecer o a revelar ese terminado arquitectónico porque es una luz blanca y tiene que ver con el acabado de esta edificación en este caso. Puede ser un tanto subjetivo lo que digo, pero al final también creo que una de las intenciones de la iluminación arquitectónica en cuanto a fachadas es dar un revelado verdadero, lo más fiel posible a las intenciones del arquitecto en ese momento en cuanto a forma y materiales y demás conceptos. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué podemos decir aquí? Este es un restaurante, es la Casa de los Platos en Guadalajara, en México. La intención aquí es usar temperaturas de color cálidas o tirando un poco incluso a los colores rojizos. ¿Por qué? Porque es un restaurante como muchos otros en los cuales necesitamos relajar al usuario y necesitamos incluso intencionalmente que su permanencia sea mayor. Estamos estimulando la melatonina para, para mimetizar su grado inconsciente de actividad bajo la energía que, acordémonos, se da por el cortisol. Aquí estimulamos la melatonina para que permanezcan más tiempo en el espacio, se relajen, disfruten su estancia e intencionalmente para el dueño del restaurante, pues mayor estancia en el mayor horario que permanezcan aquí o mayor tiempo, perdón, que el usuario permanezca, pues se presta o favorece un mayor consumo también para el restaurante, aterrizándolo ya en términos comerciales. Y, por ejemplo, aquí tenemos un hogar donde más o menos tendremos 3000 Kelvin y pues vamos a favorecer también prepararnos al descanso. Normalmente para todos, salvo ahorita a lo mejor en tiempos de cuarentena, el hogar es donde llegamos para pasar tiempo con la familia, ver un rato la tele, dormir. Entonces es muy probable que se sugieran estas temperaturas de color con tendencia a ser más cálidas. Dos ejemplos de oficina, una recepción y un área de trabajo. Vemos temperaturas neutras. No quiere decir que sea una receta de cocina, o sea, si nos toca una oficina y ya por automático recomendemos luz neutra, no necesariamente tiene que ser así. La luz de actividad tampoco está peleada con la luz de cortesía o de relajación. Bien en esta oficina podríamos imaginar que a lo mejor aquí para la persona en recepción, pues sí favorecemos su tiempo de actividad laboral, pero pues no tiene nada de malo que a lo mejor en esta orilla del muro utilicemos luz cálida para enaltecer un poco las formas del espacio o los materiales, como ya habíamos platicado. También pueden convivir la luz cálida con la neutra, pero hay que saberla utilizar y espero haya quedado clara la justificación que dimos hace un momento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para los que ya notaron, en la parte central es la planta de Construlita. Son líneas de producción. Por ejemplo, en la parte superior izquierda es la línea de pintura. Tenemos el almacén abajo de ella. Tenemos aquí una especie de punto de ensamble. Y si notan, la luz que se tiene aquí ha de ser seguramente 6500 Kelvin, que es una luz muy fría que favorece la sensación de seguridad en el operador y también pues es un alto nivel de iluminación, muy focalizado en este caso, para la actividad que realiza. Aquí seguramente es una actividad que demanda algún tipo de agudeza visual por el detalle que tiene que revisar o ensamblar y en general la planta, o sea, es una planta con luz cálida. Y se me estaba pasando aquí un ejemplo en la oficina. Se dice también, y se han hecho pequeños estudios, no son estudios hechos en México, en donde también en las oficinas, si bien se tiene una receta de luz neutra, a lo mejor por temas de economía solo ponemos luz neutra o por temas de lo que entendemos como estimulación de la actividad, también hay algunas demostraciones en las cuales se separan dos grupos de empleados que realizan la misma actividad y a uno de los grupos lo dejan con luz neutra, como es el estándar, y a otro grupo lo dejan con luz, con blanco dinámico, se llama el concepto en el cual se puede regular la temperatura de color. Reciben a los empleados, no sé, a las 7 de la mañana con 2700 Kelvin y se va volviendo la luz más neutra, después más fría,
de acuerdo al horario y cierran el ciclo de los empleados con temperaturas de color cálidas. Aquí la demostración es que, digo, tampoco es exagerada el aumento de productividad, pero se entiende o se demuestra que sí también mejora la productividad de los usuarios porque nos adaptamos al ciclo natural por el cual mismo evolucionamos, que es las temperaturas de color que vemos a lo largo del día. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tenemos empleados más sanos, más felices y mejor descansados al siguiente día con la nueva jornada laboral, a diferencia de los cuales con luz neutra o fría estuvimos suprimiendo su melatonina a lo largo de todo el día. Eso es algo ya creo que lógico, se puede entender así después de los temas que tratamos hace un momento. Y listo. Con esto termina la presentación de mi parte. Podemos continuar si así hay con ustedes algunas dudas. Aportaciones también son bien recibidas por alguien que tenga algo, conocimiento adicional a lo que ya vimos. También podemos escucharlos. Muchas gracias, Eliud. Qué tema tan interesante nos acabas de compartir. Eh, Ahora les voy a desactivar su micrófono para que ustedes puedan realizar sus diferentes dudas. Bueno, Hola. bueno, sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Y soy Guillermo Galindo. Quisiera agregar un poco el tema sobre los restaurantes. Hay Sí. restaurantes que tienen gran demanda y por el flujo de clientes que tienen, prefieren iluminar todo el restaurante con luz de 4000, 4100 para que los clientes que llegan, ahora sí, como decía la política, coman y se vayan, para que Eh, entren más clientes. gracias. Sí, Es gracias algo por que la también aportación. les funciona. Gracias por la aportación y se me olvidó ese ejemplo y casualmente lo digo con la misma frase que tú mencionaste de un expresidente mexicano que decía comen y se van. Ese es el ejemplo que iba a dar y reforzando también tu comentario atinado, un restaurante a diferencia del que vimos aquí, que es muy cálido, incluso Sí, hasta en cuestión de color, la contraparte en el comes y te vas podría ser en los fast food o área de comida rápida en los centros comerciales, donde a veces se satura en la famosa hora Godín, donde tenemos mucha gente comiendo y queriéndose ir rápido, pues los estimulamos con luz neutra o incluso fría. sí. Gracias. Bueno, nada más quisiera agregar, a mis clientes yo les digo un ejemplo de un restaurante que se pone, una cadena que hay aquí también, que ellos ponen calidad en todo donde están los comensales, pero en la cocina deja abierto para que vean los comensales cómo se preparan los alimentos y ahí tienen luz blanca, luz blanca. Entonces Ajá, ahí se ve la diferencia, ¿no? Para qué es la una y para qué es la otra. exacto. Sí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Hola, Eliud, ¿cómo están? Buenos días, tarde, ya ni sé qué hora es. Hola, Gustavo, te reconocí la voz. Bien norteño. Sí, Sí, tocando el tema de lo que es el círculo circadiano y todo esto, los efectos que causa la luz en el cuerpo, pues prácticamente es solamente un comentario, vaya, que así como tenemos en cuenta aquello como imágenes, sonidos, olores, pues siempre estamos tratando de guardar lo mejor para uno, ¿verdad? Tener buenos olores, tener buenas imágenes, tener buenos sonidos, que todo esto también nos pueden llegar a alterar, pues que no nos olvidemos igual de la luz. Prácticamente a veces la dejamos en el olvido y nos cuidamos mucho de tener buenos aromas, tener buenas imágenes, cuadros, etcétera. Pero dejamos la luz afuera, o sea, no la tomamos en cuenta en nuestras vidas. ¿A qué voy? A que pues gran parte de la clientela final que llegan los mostradores con los distribuidores, etcétera, pues muy comúnmente tienen en sus casas la luz día, 6, 5 y si es posible hasta más. Lo tienen en todas las habitaciones, en todos los cuartos, donde sea, y pues realmente sí se están haciendo, pues también puede llamarse que se están haciendo un daño donde no se está cuidando esa percepción que van a tener todo el día y luego todavía en la casa
llegan y se bañan con una luz muy blanca. Entonces ahí es donde entra pues toda esta presentación que nos estás dando, reforzándola en conocimiento, ¿verdad? De tener mucho cuidado, que también no dejemos la luz pues a un lado, ¿verdad? Por los efectos que causa en el cuerpo. Sí, al final es totalmente, y gracias por la aportación, Gus, es totalmente correcto. Al final el cliente también va a ser el que manda, pero pues no sin antes ejercer, así como los médicos, que creo que esta presentación tuvo mucho de biología y medicina quizá, patologías, así como los médicos tienen una gran responsabilidad en recomendarnos el tratamiento correcto, creo que también tenemos que verlo así como vendedores, especificadores, arquitectos, diseñadores de iluminación. También es una gran responsabilidad, incluso como lo mencionabas, Gustavo, hasta a nivel diseño arquitectónico. O sea, creo que como arquitectos también el mismo diseño, las formas, las aperturas que damos con las ventanas, luz cenital, orientaciones del espacio para recibir la iluminación correcta. Por ejemplo, una recámara orientada hacia el sur en la mayoría de las latitudes, pues recibiendo los cálidos cuando el sol se está ocultando e incluso la ganancia de calor para el espacio. Digo, no solo es luz artificial, también es natural, estimulando el correcto descanso e incluso pues con la ganancia de una regulación de calor a lo largo de la noche, obviamente bien controlada para que tampoco ese calor sea un exceso. Y todo tiene que favorecer al usuario. Ese es creo que también parte del mensaje. Y como tú dices, Gustavo, los clientes llegan, se bañan y duermen con luz en 6500 Kelvin o más, y cuando tú estés vendiendo, a lo mejor te van a debatir. A mí me gusta esa luz, con esa luz me siento seguro. Es correcto, o sea, nadie va a debatir que le guste o no, es un tema subjetivo. Sin embargo, pues nuestra aportación profesional, pues ahí va a estar, ¿no? Espero yo que con esta presentación con los argumentos correctos. Así es, así es. Muchos saludos, salud, muchas felicidades. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Tatiana Cuevas, soy de Guatemala, soy arquitecta de interiores y pues lo que me ha pasado últimamente es que la tendencia ahora de los clientes es que usualmente son home office, o sea, trabajan en teletrabajo desde su casa. Entonces, en el momento de recomendarles una iluminación más cálida para las viviendas o los apartamentos, justamente pasa esto que ustedes platicaban. No quieren luz, me dicen, no quiero luz amarilla, me cansa, no me puedo mantener activo durante el trabajo, o sea, paso el 80% del tiempo en mi casa y pues sí prefiero luz blanca, ¿verdad? Ahora ya sabiendo pues todas las consecuencias que tiene respecto a la melatonina, el descanso, el sueño, pues definitivamente considero seguir recomendándoles la luz cálida. Pero me interesó mucho el tema del blanco dinámico. Creo que ese solo se maneja en áreas de trabajo o se podría manejar también en área domiciliar. Definitivamente en ambas. Creo que el blanco dinámico, de acuerdo al mensaje que intenté dar, a lo mejor yo lo veo así, podría ser el deber ser de la iluminación en la arquitectura en espacios interiores donde se tiene una actividad de vivienda o laboral, haciendo alusión a cómo nos iluminamos de acuerdo a las temperaturas del sol. Recordemos que iba cambiando la temperatura de color a lo largo del día y eso favorecía en cierta medida incluso la salud de los ocupantes. Si pudiéramos hacer eso también sería ideal. Sí, permítame, nada más voy a cerrar el punto del cliente de los clientes que han tenido, por ejemplo, los que te mencionan que sienten que se cansan con luz cálida y demás. Te sugiero que si es posible y la iluminación natural lo permite en el espacio que estás diseñando, lo primero que le puedas recomendar es, si estás de home office, procura iluminarte con luz natural cerca de una ventana sin que te llenes de calor y todo ese tipo de cosas. Podemos diseñar como arquitectos, también podemos pensar en dispositivos de control solar como persianas para ir regulando la luz si es muy intensa. Si se ilumina con luz natural, te aseguro que se va a sentir mejor durante todo el día. El sentido de bienestar va a crecer. Si no es posible, a lo mejor en su puesto de trabajo sí le colocas luz neutra para que pues su sentido psicológico de actividad se vea favorecido, pero en su recámara a lo mejor pues sí colocamos luz cálida o ambas fuentes. Ya sería cuestión particular del proyecto para resolverlo correctamente en cuestión luz. Gracias. Y por ahí había escuchado como una pregunta, un comentario. Hola.
Es Alberto Carvajal de Costa Rica. ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿bien? ¿Y tú? Bien, buenísima tu presentación. Me gustó mucho la forma en la que explica la parte biológica. No me sabía el tema este de las gongolianas y me pareció muy novedoso. Para la gente que está interesada en el tema del blanco dinámico, sí es importante, por ejemplo, la persona de Guatemala que conversó ahora. De hecho, en Tecnolite y en Construyit, en ambas marcas, tenemos varios productos de blanco dinámico que puedes utilizar tanto en tu casa como en la oficina. Y en la casa te lo digo porque vienen presentaciones de paneles, de empotrados y de bombillos como tal, o sea, de focos. Así que es una aplicación que se puede utilizar y realmente da muy buenos resultados. El ser humano, como es una actitud de su cerebro reptílico, de su instinto, de su cerebro instintivo, valora mucho eso sin darse cuenta. Y realmente hay aumentos importantes en la productividad. Así que no nos limitemos a utilizar los blancos dinámicos que realmente dan un altísimo impacto. Ese era el aporte que quería dar y agradecerte y felicitarte por la presentación. Gracias, Alberto. Creo que cierro también tu comentario con el cómo saber vender, ¿no? Al final todos vendemos, seamos arquitectos, diseñadores de interiores, ventas puramente, especificadores, todos vendemos y a veces tenemos un producto, por ejemplo, estos que dices de blanco dinámico, y vamos a pensar, digo, no tengo los números ahorita a la mano, pero vamos a pensar que un panel de LED cuesta 1,000 pesos y un panel de LED con blanco dinámico cuesta 2,000 pesos y a lo mejor no se nos venden o no los logramos vender, pero creo yo con estos argumentos a lo mejor el cliente podría entender por qué pagar otros 1,000 pesos, por qué pagar el doble y cuál va a ser su valor agregado hacia al beneficio de sus clientes, de él mismo o del propio diseño en sí también. Creo que esto también quiero que se entienda como argumentos de venta para todos los que vendemos una idea, un producto, un diseño, lo que sea. Creo que también nos ayuda, que sea una herramienta teórica para el vender bien. Hola, Eliud. Hola. Buenos días. Oye, Buenos Eliud, días. fíjate que en el tema donde estuviste platicando las aportaciones que puede dar la luz cálida con respecto a la luz fría, para el tema del descanso, la verdad es que se empezó a cortar un poco el audio y ya no puedo escuchar bien. ¿Crees que puedas nada más terminar ese comentario para que yo lo pueda entender un poquito mejor? Sí, con gusto. Nada más, ¿dónde estábamos? Si me recuerdas la diapositiva. No sé si era esta. Era Aquí. era lo de un tema del descanso, la aportación que puede hacer la luz cálida con respecto a la luz fría. Ok. Mira, a lo mejor tomamos esta diapositiva donde vemos la escala. Creo que se puede resumir técnicamente en esto. Hay una densidad de melatonina en el plasma sanguíneo. La melatonina entra en juego cuando nos preparamos para dormir o descansar. A partir de que la temperatura de color, pensando en luz natural, se presta cálida, rojizos, cálidos en cuestión de 2700 Kelvin o menos, 3000 Kelvin, se empieza a estimular o favorecer la segregación de esta hormona que se llama melatonina. Entonces, en cuestión de aplicación, si tenemos un hogar, pensando en una casa y tú estás en tu sala o en tu recámara con 6500 Kelvin, sabemos que esta luz ya es fría, ya no es, este tipo de luz suprime, no quiere decir que la suprima del todo, pero suprime en cierta medida la densidad de melatonina en el plasma sanguíneo. Y no quiere decir que la persona que esté en esta recámara en 6500 Kelvin o luz fría no vaya a dormir. Mencioné por ahí que sí va a dormir, o incluso te pueden llegar a decir que ellos duermen muy bien y sin problema, y eso es totalmente cierto. El tema es que no van a dormir igual o no van a descansar igual, y por ende su proceso regenerativo biológico no va a ser necesariamente el más eficiente o efectivo para el bienestar. No sé si queda un poquito claro con esto tu duda. Sí, muchas gracias. Muy claro, gracias. Eliud, buenos días. Aunado a lo que comentas, ahí estuve leyendo hace ya unos buenos meses atrás, así como la melatonina se activa o ese neurotransmisor con las luces cálidas, el otro neurotransmisor, la serotonina, en unos estudios que se hicieron, dos marcas muy reconocidas hace ya muchos años, la luz blanca reactiva ese neurotransmisor.
tal motivo, la persona está muy activada en cuanto al área donde la quieran aplicar, ya sea una manufactura, un área de diseño, un área de arquitectura. Esta luz blanca bañando a la persona, pues sus ojitos, sus receptores lo introducen al cuerpo y esa serotonina se va elevando, por decirlo de una manera, tal motivo la persona se mantiene muy activada. Yo lo que comento a los compañeros distribuidores en las capacitaciones, va a sonar anuncio, pero ahí va. La verdad, la línea evoluciona. Estando en casa, hablando a nivel residencial, ayuda mucho para tener un buen balance de Explícame, tonalidades. no te escucho. La línea evoluciona, ayuda mucho hablando a nivel residencial, para tener un buen balance en cuanto a tonalidades y obviamente en cuanto a mejora en cuanto a nuestra salud, porque podemos variar y tener un sinfín de ambientes que comúnmente no los podemos tener en la vida diaria. En la vida diaria, como lo comentó ahorita Liud, pues estamos con 4,000, 6,500 en el transcurso del día, pero con la línea evoluciona interna o en nuestra casa sí podemos experimentarlo, ¿verdad? Es correcto, Gus, gracias. No sé si también iba relacionado lo de con la estimulación de esta hormona que habíamos mencionado, que es el cortisol. Si ponemos luz fría, pues favorecemos la hormona de la energía cuando precisamente queremos bajar nuestro nivel de energía para descansar. Y también me gustaría aclarar, no se trata de satanizar a la luz fría o enaltecer a la luz cálida, no necesariamente el tema va por ahí. La intención es que se encuentre el valor a cada tipo de luz o cada temperatura de color para favorecer ciertas actividades. Va por ahí, no quiere decir que si colocan 6,500 Kelvin ya van a estar sufriendo todo el tiempo en la industria o demás. No, o sea, tiene su función práctica y se han hecho, válgame la redundancia, prácticas de producto instalado durante muchos años y funciona, pero pues sí que quede el mensaje de qué factor favorece una u otra hormona o una u otra temperatura de color o la combinación de varias temperaturas. ¿Qué tal, Eliud? Buenos Hola. días. Soy Damián Chávez de Michoacán, México. Hola. Solamente tengo un poco de duda ahí en el blanco dinámico. A ver si me podrías explicar un poquito. ¿El blanco dinámico se refiere a una luminaria que varía de los lux o no es una luminaria sino varias? ¿O me podrías explicar un poquito ahí? Sí, puedes entenderlo como un solo producto. Vamos a imaginar un panel de LED o un downlight, por ejemplo. Los productos con blanco dinámico es una forma de conocerlos, no es la única. Se refiere a productos que en una sola fuente de luz, en una sola pantalla, si así lo quieres ver, puedes estar regulando en ese solo producto su temperatura de color. Puedes dejarlo en 2700 Kelvin, e incluso programarlo hoy en día con los sistemas de programación que ya existen. Programarlo para que solito en una oficina tú vayas, el ejemplo que daba, ¿no? Que vaya cambiando la temperatura de color a lo largo del día, simulando el recorrido solar. O el recorrido solar, ¿no? En cuestión de la temperatura de color que nos ofrece. Y eso se da en un solo producto y no solo a veces es cambiar la temperatura, incluso también puedes regular la intensidad de la luz mediante el concepto que conocemos todos como atenuación o dimeo o dimming. Eso se refiere el blanco dinámico. Algunos lo conocen como los CC-Tune, como que modificas la temperatura de color. CC-Tune, también así los puedes buscar, ese tipo de productos. Nosotros los entendemos como blanco dinámico. Correcto, muchas gracias. Por nada. No sé si alguien más tenga alguna duda o aportación. Muchas gracias y felicidades. Muy buena presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Eliud. Agradecemos también a cada uno de ustedes su participación y su apoyo para fomentar la cultura de la luz. ¿Por ahí alguien quería hablar, Guillermo? Sí. No, también igual fue un gran tema
les agradezco muchísimo, ¿eh? Un gran tema. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Qué bueno que les haya gustado este tema tan interesante. Pues bueno, los invitamos a responder la evaluación del tema. También les compartimos por medio del chat la liga, en donde se les solicitará su correo. Les repito nuevamente, las presentaciones se van a mandar a finales de la semana. En este caso nosotros, pues jueves y viernes los descansamos, por lo que nuestra agenda de capacitaciones por esta semana queda hasta el día de hoy, reanudando nuestras capacitaciones con horario de 10 de la mañana y 6 de la tarde, hora México, a partir del día lunes de la siguiente semana. Muchas gracias, Eliud, y un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente capacitación. Gracias. Gracias.